24. Funeral. Cuando despertó y se sintió plenamente recuperado, pudo por fin bañarse y ver su ropa ensangrentada y rota, lamentó que las prendas que habían pertenecido a su padre ahora estuvieran rotas y manchadas, pero no había remedio, debía de sustituirlas a la brevedad, para cuando le hicieran falta. Debido a que el ciclo terminaba y las heridas sufridas y su posterior regeneración, ahora se sentía más hambriento, más sediento de lo que nunca lo había estado, pensó en matar a la jovencita pero se detuvo, el trauma. El instinto de la locura que hacía que hiciera los actos obsesivos se manifestó, debía cumplir con el ritual, el 17 de octubre ya se acercaba, sería el sábado, faltaban solo 2 días, ahora era jueves a mediodía, podía esperar solo 2 días más, la obsesión por hacer el ritual insano y enfermo lo dominó, desde la muerte de Rebeca debía de hacerlo 2 veces por año, era esclavo de esa obsesión, de ese dolor que repetía una y otra vez, que lo maniataba y manipulaba a través de los años sin que pidiera resistirse, siendo un muñeco de trapo, al final, después de muchos años había aprendido a no combatirlo, a aceptar que tenía demonios internos poderosos, increíblemente dominantes y exigentes de su persona, supo que si no los combatía era más feliz. El cumplir con el ritual macabro de matar a la jovencita en turno y chuparle la sangre y al mismo tiempo la vida, lo completaba, podía vivir un día más sin tener la necesidad de quitarse la vida. Se sentía pleno cuando al fin, probaba la deliciosa sangre que lo alimentaba no solo del cuerpo, que ciertamente le gustaba, sino que también su alma necesitaba su alimento enfermo, insano, podrido, pero al final alimento, el alimento de ver a la jovencita vestida con el vestido que debió de llevar Rebeca, el vestido que él no le pudo ver puesto a su novia, a su prometida, al final, cuando las veía vestidas así, sabía que el que había inventado el apodo de el novio de la muerte, había dado en el clavo. Él, Jonathan, era el novio que no pudo casarse, el novio que se quedó con una novia muerta, con un padre muerto ese mismo día. Siempre lamentaría haberse dejado convencer de no ver a Rebeca con el vestido puesto, hasta el día que murió lo lamentaría y se recriminaría ese hecho. Fue al refrigerador y buscó la ampolleta que contenía el suero, la vacuna temporal para aminorar los síntomas indeseables, se la inyectó y sintió alivio inmediato, pero él podía percibir que el efecto iba disminuyendo de intensidad, duraba menos y ya no era tan potente conforme pasaban los años, supo que llegaría un momento en el cual esa vacuna no le serviría para días sino para horas nada más, y dado que el suero le costaba mucho tiempo fabricarlo, el compuesto del que estaba hecho, con la sangre de las jovencitas, era escaso, llegaría un punto donde sería inviable hacer el esfuerzo para crear la vacuna, de todos modos, para que cumpliera 50 años, línea marcada para el fin de su vida. No faltaba mucho, el año que viene cumpliría los 50 años, el juego se terminaría para él, una parte de su alma y mente estaba conforme con ello, pero había otra parte, la enérgica, la dominante, que no aceptaba la derrota, que no se iba a ir de este mundo tan fácil, no se iba a ir sin pelear, sin arrancar de la vida el secreto de la cura. Lo sabría costara lo que costara, encontraría la cura, se lo juró una vez más, estando parado frente al refrigerador, miró la muestra de sangre que le había tomado a la chica la vez pasada, miró lo rojo de la sustancia que contenía el tubo de ensayo, le gustó. El sábado que termine el ciclo, vendré en la mañana, me alimentaré, luego, me llevaré esta muestra al hospital, ahí la analizaré como lo he hecho tantas veces esperando que ahora sí, esta muestra me dé lo que busco. El suero para la vacuna, dejar mis poderes intactos pero quitarme la necesidad de beber sangre, de matar jovencitas, dejar de ser un engendro, pero eso lo haré el sábado, no hay prisa, además, deberé esperar horas hasta que mi hija Rebeca dé a luz, de todos modos lo más probable es que al final pase lo que ha pasado las últimas 60 veces, no veo por qué ahora sería distinto, mataré 2 pájaros de un tiro, asistiré al parto de mi hija, ver nacer a mi nieto, y analizar la muestra, no hay prisa. Se dijo todo esto animándose al pensar en ver a su nieto por primera vez, sonrió amplia y genuinamente ante la idea de tener a su nieto o nieta en los brazos. La idea de ser un abuelo consentidor y que malcriara un poco a su nieto lo hacía sonreír, al mismo tiempo que una sombra lo cubría, pues, esa idea estaba atada a otra contraria y terrible,
La idea de que moriría el próximo año sin haber encontrado la cura, sin poder malcriar a su nieto, sin poder verlo crecer, estar muerto definitivamente muerto, completamente muerto, de forma que esté tan lejos que solo le quedara el vacío, lo negro de muerte, el negro sin color, sin forma, sin espacio, solo. La muerte. Ese día, el sábado, mataré 2 pájaros de un tiro, analizaré la muestra y veré nacer a mi nieto, pensó como un mantre. Así alejaba los otros pensamientos, los no deseados, solo se quedaba en su mundo de fantasía, su mundo perfecto. 2. No se fue a su casa, solo llamó por teléfono a su mujer para saber si había alguna novedad. Su esposa le dijo que todo estaba normal, luego, le llamó a Gerardo para decirle que sí podía asomarse a la calle y ver si había actividad inusual, ya que según había visto una alerta en el grupo de WhatsApp de la colonia donde se advertía de que había camionetas sospechosas en el área, Gerardo le devolvió la llamada y le dijo que no había nada inusual, todo estaba tranquilo en su calle. Jesús y la mujer no pueden probar que fui yo el que los atacó ayer, no pudieron ver nada de mi cara, la pistola que dejé estaba limpia en todos los sentidos, el número de series estaba limado, no tenía huellas. Ni la pistola ni las balas, la bolsa en la que la metí tampoco tenía huellas, la voz que salió de mi boca para dominar a la gente salió deformada por la fuerza, por el poder que tengo en la sangre. Nadie podría decir que era mi voz, no pueden probarme nada pero, debo ser cuidadoso. Dejar en paz este asunto hasta que tenga más información, no dejar que sepan que tengo esta casa, no me dejaré seguir hasta aquí nunca, saber si Jesús murió o no, debo averiguarlo, pensó el médico más tranquilo. Buscó en las noticias en los portales más importantes, no tardó mucho en hallar lo que buscaba, una nota decía. 15 de octubre del año en curso. El jefe de seguridad de México, el señor Jesús Pastor Zamora, murió el día de hoy en la madrugada debido a que fue herido durante un operativo en contra de los últimos miembros de una mafia local. No se han revelado los detalles pero trascendió que el difunto jefe de seguridad había sido abatido durante un tiroteo en la colonia Morelos, cuando se realizaba un cateo en una vecindad en la que se presumía que los maleantes se escondían. México ha perdido hoy a uno de los elementos más importantes de las últimas décadas, siempre se le recordará por ayudar a crear un México en paz, siempre estaremos en deuda con él. El entierro se realizará en el Panteón Francés el día viernes, 16 de octubre a la 1 de la tarde, el presidente presidirá el acto fúnebre y lo despedirá con los honores merecidos. Buscó en otros portales de noticias y todos confirmaban la misma información, cuando se convenció de la muerte de su enemigo, Sherlock Holmes, sonrió, el profesor Moriarty había matado a Holmes, a pesar de no haber tenido nada en contra del detective más famoso del mundo. Estaba ensimismado cuando recibió una llamada a su teléfono, era su amigo el presidente Miguel Carrasco, respondió de inmediato. Hola Miguel, supe de la muerte de Jesús, lo lamento mucho, dijo adelantándose y poniendo un tono que pareciera sincero de pésame a cualquiera que lo observara. Se hizo un breve silencio, luego, el presidente habló con voz que se notaba muy afectada. Hola Jonathan, sí, murió, es una pérdida enorme, irreparable, estoy en shock, pero, te hablaba porque en Palacio Nacional se va a hacer la velación de cuerpo presente, como vi que ustedes congeniaron no sé si quieran venir, tú y tu esposa, mañana lo enterramos en el Panteón Francés, decía todo esto el presidente que se notaba muy afectado, incluso el médico pudo notar los sollozos del presidente por Jesús. Por supuesto que iré, llegaré en la tarde, lo siento mucho Miguel, sé que además de ser tu mano derecha, también era tu amigo, ojalá agarren a esos hijos de la chingada si no los han agarrado aún y sí, congeniamos. Hubiéramos sido amigos con el tiempo, si hubiéramos tenido tiempo, dijo Jonathan con un tono solemne y que parecía sincero, muy sincero. Ven a la hora que puedas, te esperamos, dijo el presidente. ¿Cómo está la agente Smith? Preguntó el médico interesado genuinamente. Se hizo un silencio breve, luego la voz del mandatario se dejó escuchar. Está bien pero, está en shock, literalmente en shock, ella miró a Jesús morir, debió de ser algo que la impresionó mucho pues, me dijo que ella agarraría al hijo de puta que lo hizo, que ella sabía quién era el asesino, el novio de la muerte, decía esto el presidente cuando fue interrumpido por Jonathan.
Creí que había muerto en un operativo que no tenía nada que ver con el psicópata, dijo tratando de obtener las respuestas a la mentira que había fabricado sobre la muerte de Jesús y así, saber hechos que no obtendría de otro modo. Jonathan percibió que su amigo el presidente pareció dudar de darle la información que recibió. Miguel habló estas palabras. Confío en ti, por eso te contaré algo, ¿prometes no decirlo a nadie? Lo prometo, dijo el médico con aire solemne. Eso se dijo para cubrir ciertas cuestiones personales, íntimas de Jesús. Él no murió en la colonia Morelos, murió en otro lado, pero no podíamos decirlo a la prensa, debíamos aparentar por su familia. Estoy hablando de más, solo te diré que Jesús murió bajo el ataque del novio de la muerte, el psicópata que estaban cazando, pero ella me dijo que sabe quién es el asesino, que ella va a perseguirlo hasta matarlo, no apresarlo, matarlo. Está muy afectada, está histérica, dijo el presidente Carrasco. Jonathan sintió que otra vez su mundo se ponía de cabeza, que su labor no había terminado. Pensó por un momento que la agente Selena se retiraría del caso y volvería a su país muerta de miedo, pero ahora que su amigo le decía esas palabras supo que este asunto no habría terminado hasta que ella hubiera. La entiendo, maté al hombre que amaba, es normal que quiera venganza, yo haría lo mismo si alguien hubiera matado a Rebeca, pensó con culpa, pues después de todo, él había sido quien había matado a Rebeca, el amor de su vida. Debes de estar ocupado, iremos más tarde, de nuevo, te doy mi sentido pésame, dijo Jonathan a su amigo el presidente. Sí, los espero, gracias y me saludas a Isabel, no me falles, dijo el presidente Carrasco a su amigo y colgó la llamada. Jonathan se quedó un rato inmóvil, sin moverse ni pestañear, parecía un maniquí, sólido y fijo, inerte, después se espabiló poco a poco, recuperando la movilidad, durante ese periodo pudo pensar, llegar a una conclusión. Ella debe de creer que yo soy el asesino, si hace alguna escena la haré quedar en ridículo, la haré pasar por una mujer histérica y desequilibrada por el dolor, nadie le creerá pero, esa mujer es astuta, es una versión femenina de Jesús, pero con menos experiencia, va a tratar de matarme por su cuenta, hacerme pagar, le pondré una trampa y ella caerá en ella, la tendré a mi merced y la mataré. No hará nada hoy en contra mía, estaré tranquilo, aparentaré ser un ser humano normal, como Dexter. Morgan hacía con sus compañeros de trabajo de la policía de Miami. 2. Jonathan le dio la noticia a Gerardo, el cual se mostró muy afectado, unas lágrimas salieron de sus ojos para así, poder recordar al hombre que aparte de ser su amigo, lo había apoyado siempre. Jonathan le había dicho que la velación era por invitación, que lamentaba no poder hacer que entrara al área donde estaría el féretro, que si quería se tomara el día o los que necesitara, pero Gerardo le dijo que no era necesario, que los llevaría al evento y que no necesitaba tiempo libre, pero lo dijo sin mucha convicción. Jonathan le dijo: si quieres llevarnos hazlo, así estarás cerca, si puedo te haré pasar. Lo intentaré. Sí, gracias, dijo Gerardo animado de saber que podría acceder a mostrar sus respetos. Fue así que llegaron en la noche, había una fila de vehículos con las personas convocadas a mostrar el respeto al difunto jefe de seguridad de México. Cuando por fin estuvieron dentro de Palacio Nacional, llegaron hasta donde estaba el féretro en medio de un pequeño jardín, había muchas sillas para que la gente se sentara, el ataúd estaba al centro, rodeado de flores y arreglos funerarios. Brenda, la esposa de Jesús, estaba cerca, rodeada de personas que le daban el pésame y trataban de confortarla, pero se le veía abatida y al mismo tiempo resignada, los ojos llenos de lágrimas secas y el maquillaje mal cuidado. La hija de la pareja no estaba a la vista. Jonathan pensó que era algo prudente, no exponerla a esa visión, era mejor que ese evento fuera entre adultos solamente. Jonathan y su mujer esperaron a que pudieran darle el pésame a la mujer, fue un acto sencillo pero humano, el médico de cierta forma era sincero al lamentar que un hombre como Jesús hubiera muerto, más allá de su rivalidad y de que fuera él el que lo había matado, el hecho de que un hombre tan parecido a él en muchas maneras hubiera muerto lo hacía plantearse su propia muerte, lamentar su propia mortalidad, saber que si todo seguía igual, el año próximo él estaría en el féretro. Las personas convocadas a lamentar su partida al otro mundo, era como ver un espejo en el cual se podía reflejar, para mirarse sin filtros ni deseos conscientes o inconscientes.
La agente Selena no estaba a la vista, tampoco estaba el presidente, se sentaron en las sillas para esperar. Voy a despedirme de él, dijo el médico a su esposa, la cual le dio un suave gesto de comprensión. Necesitaba ver el cuerpo, saber que no era una trampa, asegurarse, le bastaría darle una olfateada para comprobarlo. Cuando llegó frente del cuerpo lo miró y si dependiera de su vista solamente, hubiera jurado que era el cadáver del jefe de seguridad de México, la misma piel, la misma barba, el mismo cabello, todo lucía auténtico, pero debía de asegurarse. A través de su vida supo que para distinguir personas, objetos o animales, lo mejor no era la vista, esa podía engañarlo, lo mejor era el olfato, pues la gente puede cambiar, maquillarse, disfrazarse o esconderse, pero el olfato era algo inherente, algo que no se podía esconder ni camuflar, y tampoco la gente se percataba de ello, no le ponía atención al mundo de los olores, pues el ser humano tenía su sentido del olfato como el más débil de todos los que poseía y no le daba ninguna utilidad. A no ser para actividades recreativas. Pero él, Jonathan, lo usaba como lo usaría un felino salvaje o un canino que buscara rastros y presas para comer, lo tenía agudizado y podía guiarse por él, su sentido de olfato nunca le mentiría. Abrió las fosas nasales para dar una aspiración profunda buscando el olor que había olido de Jesús en el pasado, un olor fuerte a desodorante con aroma de pino y limones, un perfume con notas frescas cítricas y con hojas de árboles de bosque, con toques de sudor y feromonas masculinas. Pudo analizar el olor del cuerpo que yacía en el ataúd y comprobó que era el mismo que había olido en la presencia del jefe de seguridad de México. Eso lo tranquilizó, no era una trampa, podía estar tranquilo en ese aspecto. Fue un placer conocerte, al final ganó el mejor, o sea, yo, pero eso no me impide presentarte mis respetos, fuiste un rival digno, hasta lamento un poco haberte matado. Merecías una muerte más dramática y más digna de ti, dijo el médico con voz baja, seguro de que nadie lo escuchara, y además, era común que en los velorios la gente hablara con el difunto, él mismo lo había hecho, sobre todo, cuando había muerto su madre y después, cuando enterró a su padre en el patio en una ceremonia privada. Enterrado por él mismo y sin ningún asistente. Después fue a sentarse, estuvieron así un rato. La gente desfilaba, pero no eran tantos como el médico lo hubiera previsto, solo unos 50 asistentes, el presidente y Selena seguían sin hacer aparición. Cenaron algo en un buffet que había para los invitados. Jonathan casi no pudo comer nada, no podía, la vacuna no había hecho tanto efecto, su mujer lo acompañaba tomándolo de la mano, el médico se notaba tranquilo. De repente recordó algo y le dijo a su mujer que saldría a ver si podría hacer que Gerardo fuera admitido. Lo había prometido y ahora se acordaba. Así lo hizo y salió al área donde estaba su camioneta y dentro de ella estaba Gerardo con mirada ausente. Cuando miró al médico pareció salir del trance y lo miró con una mirada extraña, alerta, pero que al final el hombre pareció convencerse a sí mismo de algo, pero el médico no supo decir cuáles habían sido los motivos para la lucha mental que su escolta había librado en su mente. Al final lo atribuyó a que estaba afectado por la muerte de Jesús. Pregunté al encargado del evento, dice que si gustas puedes pasar, le hablé de que tú y Jesús fueron amigos, por eso accedió, dijo Jonathan seguro de que Gerardo se animaría ante la posibilidad de entrar al velorio. Gerardo lo miró y le preguntó. ¿Está ahí el cuerpo? Sí, ahí está, dijo el médico. ¿Usted lo vio? Preguntó admirado el escolta. Sí, se le veía en paz, dijo el médico. ¿Lo miró de cerca? Preguntó el escolta con incredulidad. Jonathan se le quedó mirando con intriga ante las preguntas que para él no tenían mucho sentido. Sí, estuve frente del cuerpo, contestó Jonathan. Me gustaría verlo, dijo y se bajó del vehículo sin decir nada más. Avanzó adelantándose al médico y entraron al jardín donde estaba el féretro. Gerardo avanzó hasta el ataúd y fue que se quedó mirando el cuerpo varios minutos sin decir nada. El médico le dio espacio y fue a sentarse con su mujer, sintió piedad por Gerardo, atribuyó su conducta al dolor por la pérdida, lo dejó en paz. Gerardo se sentó después de un rato, alejado de la gente, se le notaba pensativo, no triste, pensativo. Así estuvieron un rato más, después se dejaron ver el presidente y la agente Selena, la cual iba vestida con ropa formal negra y con la mirada ausente. Jonathan tragó saliva pero no podía dejar de aparentar,
estaba listo para actuar no importando cuál fuera la actitud de la mujer. Jonathan y su esposa llegaron al encuentro con el presidente y la agente, hicieron las formalidades que exigía la etiqueta, saludando de mano y dando un abrazo protocolario. Lamentamos mucho su pérdida, decía el médico a su amigo el presidente, el cual estaba visiblemente afectado. La mujer, Selena, cumplió el ritual de forma gélida, miró al médico con odio intenso, pero no hizo ninguna acción en contra del médico, el cual no se lo reprochó, al contrario, la admiró por su autocontrol, un autocontrol mayor del que él mismo hubiera mostrado si estuviera en el lugar de la mujer que había perdido al hombre que amaba. ¿Ya agarraron el que hizo esto?, preguntó el médico aparentando lo que debía de decir en una situación así. No, pero estamos en eso, Jesús recibirá justicia, dijo el presidente convencido. La recibirá, pero no lo entregaré a la justicia, ese hombre, ese engendro maldito y enfermo morirá por mi mano, dijo Selena con mirada fiera, con intensidad de fuego de su espíritu. El médico no dejó ver ninguna emoción ante lo dicho por la mujer, siguió con la misma actitud y rostro, les dijo. Esperemos que sea así, agente Smith, esperemos, le deseo la mejor de la suerte, la necesitará, dijo el médico mientras que Selena mostraba ahora al escuchar aquellas palabras aún más odio e intensidad que antes. No necesito suerte, sé quién es el enfermo aquel, es solo cuestión de tiempo para que caiga, para que lo mate, no sabrá de dónde le caerá la voladora, parafraseando a Jesús, dijo la mujer. Jonathan sonrió levemente, después se apartó junto con su mujer para dejarlos estar en paz, fueron a sentarse de nuevo, ahora lo había sabido de cierto, Selena iba contra de él. De seguro no ha compartido sus deducciones con Miguel, el presidente, porque sabe que es mi amigo, se las guardó para ella misma, así irá en contra mía pero lo hará sola, nadie la apoyará, así podré matarla sin hacer ruido y sin que nadie se entere, pensó satisfecho. 3. Tu jefe, el médico Jonathan, es el psicópata que buscamos, el novio de la muerte, pero eso no es lo más cabrón de todo, aparte de eso es un vampiro, había dicho Jesús a Gerardo, el cual se había quedado mudo mirando a Jesús incrédulo. Mientras que Jonathan y su mujer estaban en el velorio, Jesús había caminado hasta la camioneta del médico donde estaba Gerardo sentado, había entrado y se había sentado en el asiento del copiloto. Gerardo al verlo se había quedado francamente sorprendido. No estoy muerto, carnal, no te saques de onda, no tienes el resplandor, dijo Jesús a Gerardo. ¿Entonces por qué estoy en tu velorio?, preguntó Gerardo a la vez sorprendido y a la vez aliviado de verlo vivo. Es largo de explicar, pero solo te diré que necesito tu ayuda, estamos poniéndole una trampa a tu jefe el doctor, dijo Jesús. ¿De qué hablas?, preguntó Gerardo. Fue entonces cuando Jesús le había soltado las verdades al escolta, el cual al escuchar que su jefe era un psicópata asesino y que aparte, era un vampiro, se quedó atónito e impactado, pero sobre todo, escéptico. Siempre supe que tu carácter y temeridad, aparte de las cosas que te han tocado vivir, te volverían loco, Jesús, dijo Gerardo. Ojalá estuviera loco, brother, pero todo lo que te digo es la neta del planeta, debes de escucharme. No tengo mucho tiempo, el médico es el asesino que mata muchachas, estamos seguros. Me quiso matar en la madrugada de este día, no tuvo éxito pero, no descansará hasta que logre matarnos a mí y a la agente Smith. Aparte, la jovencita que secuestró y que tiene en una casa de la alcaldía Iztapalapa, va a morir el sábado que se cumple el plazo que se repite cada 17 de octubre, debes ayudarme a saber dónde está esa casa, tú debes saberlo, de seguro lo has llevado. Es en la calle Independencia, donde está una vecindad con reggaetoneros maleantes de narcocicletas que se la pasan pisteando fuera. No sé cuál casa es en la que tiene secuestrada a la muchacha, debes ayudarme a salvarla, dijo Jesús apurado. Temía que el médico saliera en cualquier momento. Gerardo recordó lo que el médico, su jefe, le había dicho, sobre que Jesús la había agarrado contra de él, recordó la promesa hecha al médico, su benefactor y jefe, dudó de lo que Jesús le decía. Preguntó a Jesús. Es complicado de explicar, pero estoy seguro de que es él, dijo Jesús vehemente. Lo que me pides va en contra de mi ética, de una promesa que hice, debo de estar seguro, si no tienes pruebas no puedo ayudarte, dijo Gerardo. Jesús se quedó sorprendido,
No pensó que el hombre al que había ayudado muchas veces pudiera resistirse al pedido de ayuda de su parte. Te dijo que no me dijeras nada, te previno contra de mí, dijo Jesús afirmando, no preguntando. Me dijo que la agarraste en su contra, contestó el escolta. Entiendo, te hizo prometerle que no me dirías nada, me retiro, no te forzaré a nada ni te haré ningún chantaje para que me ayudes, solo te diré esto, en esa calle vive la señora Rosario. La modista que hace los vestidos de novia que visten las víctimas, puedes comprobarlo, vive casi enfrente de la vecindad, es la casa roja de 2 pisos, el médico tiene el cabello plateado, se lo tiñe de castaño. El día de ayer lo llevaste a esa casa, ahí es donde tiene secuestrada a la chica Heidi González. Se cambió y en la noche fue a matarnos, me hirió en el estómago, por poco y no la libro, pero viví, me despido carnal, cuídate y recuerda, comprueba lo de la modista así lo sabrás de cierto, pero si no me ayudas tendrás la muerte de esa y otras jovencitas en tu conciencia, te dejo la foto de esta última. Para que la conozcas, dijo Jesús y se bajó de la camioneta ágilmente. Gerardo tomó la foto y miró la cara de la jovencita morena que sonreía, sintió muchas cosas, pero sobre todo la responsabilidad de tener una vida en sus manos, una vida inocente, pura y virgen, eso le dio que pensar. Llegaré al fondo de este asunto, averiguaré lo de la modista, no me pidió las llaves de la casa a la vez que nos dejó cuidando a Camilo, podré entrar y averiguarlo por mí mismo antes de hacer nada. 4. Jonathan se esperó toda la noche y toda la mañana, quería comprobar que el cuerpo que estaba en el féretro nunca fuera movido y suplantado. Era precavido y no estaría a gusto hasta ver cómo bajaban el cuerpo a la tierra y le ponían la tierra encima. Miguel Carrasco le dijo entre la plática que al agente Smith la había cambiado de hotel a uno que estaba en la colonia Roma, supo cuál hotel le decía el médico, era el que estaba en la avenida Álvaro Obregón y Jalapa, le quedaba cerca de su colonia, sonrió al saber que la mataría esa misma noche. Su mujer se sintió cansada y Jonathan le pidió que la llevara a su casa a descansar, que cuando terminara se iría en un Uber, que tenía el día libre. Su esposa se fue en la camioneta y Gerardo supo que tenía tiempo para averiguar la verdad sobre su jefe, se fueron y Jonathan se quedó acompañando a su amigo, bajo las miradas intensas de la mujer, con su amigo el presidente acongojado, al final llevaron el cuerpo al Panteón Francés y se cumplió el ritual de hacer que el cuerpo descendiera a la tierra. Cuando hubo terminado, Jonathan se despidió rápidamente y se fue en un Uber a la casa de su madre. Quería descansar un rato hasta que fuera de noche, hasta que estuviera en su elemento natural. Era un animal carnicero, saldría esa noche a cazar un cordero herido.